nombre es Mario II Lizana Guajardo. Nací en Cahuil el año 56. Y bueno, desde chico a mí me gustó la música, escuchaba cantar a mi mamá y a otras cantoras de la zona, y siempre me gustó la guitarra. También leía mucho a los cantores de Angelito y eso me fue motivando. Su garganta degollada, y allí se encuentra botada y en un muriendo pajar. Allí se encuentra botada y en un muriendo pajar. El criminoso insensato y el San Fernando está preso. El criminoso insensato y el San Fernando está preso. Ese hombre por tan violento lo habrían de acriminar. En Cahuil no había fiesta que no estuviera presente la guitarra y la cantora. Generalmente mi mamá también cantaba. Mi padre era bueno para versear, él era aficionado a los versos. Y como le digo, las trillas, los casamientos de campo, las celebraciones de novenas, qué sé yo, la terminación. Y también, como le reitero, los velorios de Angelito era lo más frecuente. Lo más frecuente. Yo me acuerdo desde chico, muy pequeño, haber visto cantores a lo divino en velorios de Angelito. Incluso de mi propia familia. Un día un casamiento de una tía. Los casamientos duraban mínimo 3, 4 días. Y después se fue la cantora oficial y guardaron la guitarra debajo del catre para que no la tomáramos nosotros los cabros chicos, que en ese entonces seríamos 2 o 3 los hermanos, en ese entonces. Mi mamá la guardó debajo de la cama para que nosotros no fuéramos a tomar la guitarra porque era prestada. Y yo fui intruso, fui y pesqué la guitarra y me puse a cantar. Y mi abuela sale a mirar, ¿quién está cantando si la cantora se fue? Y era yo el que estaba cantando las canciones, los parabienes, me los había aprendido todas las melodías y las letras. Y charrangueado, yo creo, un poco y empecé, yo creo que fue la primera vez que canté. ¿Y los versos? ¿Cómo viene la guitarra y los versos? ¿Qué relación hay entre ellos? La guitarra y los versos, bueno, mi papá, como le digo, era bueno para versear, sabía versos al humano, a lo divino, altos versos, y uno los iba aprendiendo. Pero cuando yo empecé con los versos, prácticamente con el canto a lo divino, ya fue en la década del 80, motivado por el padre Miguel Jordán. Fue un día que visité yo la gruta de Lourdes en Santiago y estaban cantando a lo divino, cantores de toda la zona central de Chile. Y el padre, no sé si me encontró cara de cantor, me dijo que por qué no cantaba, valga la redundancia. Yo le dije que yo no tenía idea y que solamente iba a mirar. No, pues me dijo, aquí no, necesitamos cantores y si tú eres de la costa, de hecho yo sé que sabes cantar. Y me dio unos libros, me regaló la Biblia del pueblo, me regaló el Divino Redentor, donde sale una infinidad de recopilaciones de cantos divinos. Y me dio una tarea, me dijo, para el próximo año te quiero acá cantando. Y así lo hice, fui por varios años, Lourdes y Maipú. Y en el oficio de verseador, ¿qué es lo más tradicional, qué es lo más chileno que hay? El canto a lo divino en velorio del Angelito. Los saludos, primero viene el saludo, después vienen los temas bíblicos, que
pueden ser por la creación del mundo, por la anunciación, el nacimiento, el hijo pródigo, según el tema que ponga el cantor que inicia la rueda, porque se canta en rueda. Y uno está sujeto a las normas de la rueda. Si empiezan cantando padecimiento, por ejemplo, yo no puedo cantar otro tema que no sea padecimiento. Por eso el cantor al menos tiene que saber un par de versos de cada fundamento para entrar en ese tema. Para explicarle un poquito a la gente, hemos hablado de canto a lo humano, canto a lo divino. Partamos por ahí. ¿Cuál es la diferencia? El canto humano es todo verso que se escribe en décima por acontecimiento. El acontecimiento puede ser tragedia, terremotos, pueden ser vivencia, qué sé yo, por todo lo que usted quiera escribir. En cambio, el canto divino. Y el canto divino es todo sacado de la Sagrada Escritura. Se busca un tema, como le explicaba anteriormente, por ejemplo, el hijo pródigo. Y se hace el verso por la parábola del hijo pródigo. Generalmente se acompaña con guitarra por transporte, que se llama. Se afina a la idea del cantor. Pero también se puede hacer con guitarra común, porque las notas se dan casi en las tonalidades. Claro. Por ejemplo, hay una afinación traspuesta que se afina, yo la llamo por orilla, entonces queda en un do, pero es como más fácil para digitar. Y si yo toco el do es casi similar. Don Mario, ¿qué es un fundamento? El fundamento es la base, es el contenido, por decirle, un verso, vamos a cantar por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento que da el cantor inicial. Y todos cantamos por nacimiento. La despedida puede ser un poco más libre, la despedida del verso, que decir, puede uno presentarse del lugar de donde también un poco juega el cantor con eso. Oiga, y cuando se juntan a cantar lo divino, cada cantor canta un verso completo. Se canta por décima, por eso va en rueda. No el cantor inicial canta el verso completo, canta una décima y va en rueda, luego cuando le toca, segundo verso y así sucesivamente. Oiga, don Mario, ¿y usted se recuerda ahora mismo, por ejemplo, alguna décima sobre algún tema a lo divino? ¿Alguna décima? A lo divino me dice. Tengo escrito, por ejemplo, para cantar al angelito, una despedida, pero no vendría siendo del 100% lo divino, porque el angelito es el que se está despidiendo de este mundo. Claro. Por ejemplo, dice: adiós grandioso convento, donde yo me he bautizado, adiós cura que me ha dado mi primer sacramento, adiós humilde aposento, donde hice mi partida, para irme a la otra vida, hoy me despido de ti, y antes de salir de aquí, adiós madre de mi vida. El angelito se despide en la voz del cantor. Esos son versos por despedir, que son muy, muy penosos. Celosa y muy confundida, Bastí dejó la mansión, de ver en aquel sillón la bella desconocida. Dijo: me siento aburrida con este rey tan ingrato, pronuncia mil garabatos y al penetrar al jardín, vio preparado un festín que iluminó su reinato. 180 que duró la fiesta de noche y día, los invitados gemían, no quieren decir adiós. Cuando el momento llegó, Asuero le da la yapa, se pegan como una lapa brindando por Mardoqueo, y ese feliz proleo que oculta bajo su capa.
Es un verso por sabiduría. Todo lo que es de reyes y el rey Salomón, por ejemplo, que también hay infinidad de versos por el rey Salomón. Eso está en el fundamento sabiduría. ¿Y cuál es el fundamento que a usted más le gusta cantar o del cual más ha hecho verso? El que más me gusta cantar es padecimiento. Y el padecimiento es... La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuéntenos un poco cómo se desarrollaban los velorios de Angelito en Cagüí. ¿Y cuál fue el primer recuerdo, por ejemplo, de velorio de Angelito que usted tiene? ¿Era Angelito de su propia familia? El primer velorio de Angelito fue de una niñita de Doña Adela Reyes. Doña Adela Reyes era vecina. Ahí me acuerdo yo haber ido con mi mamá, una tía y una prima que vivía aquí en San Vicente. Me acuerdo haber visto, pero vagamente, en una pieza semi oscura, al Angelito sentado en una silla, y los cantores cantando, valga la redundancia. Y a la mamá la veía pasear de aquí para allá, de allá para acá, y con mucho llanto, lloraban mucho. Sí, ese fue el primer velorio que me recuerdo, que tiene que haber sido antes, por ahí como 59 tiene que haber sido. Con un par de años yo de edad tengo que haber tenido. Y después sucede el de una prima, de la tía Inés, le duró 3 meses la guaguita. Y esa la velaron en mi casa. Ahí ya estaba, me acuerdo perfectamente bien, cuando llegaron los cantores, y cuando la adornaron, porque antes era muy distinto ahora el velorio de Angelito. Los colocaban en una sillita, y ahí como que si estuviese vivo el Angelito. Y don Mario, ¿y qué se cantaba? ¿Usted recuerda algo? El primer verso, como le dije delante, son los saludos. El cantor llega saludando al Angelito, a los padres, a los padrinos, al entorno, el altar, las velas, se presenta del lugar de donde es algunas veces. ¿Y había espacio en un velorio del Angelito, por ejemplo, para una tonada, para una cueca, o era solamente canto divino? Solamente canto lo divino. Solamente canto lo divino. Yo no vi, pero por lo que yo he recopilado y estudiado, que en algunos lugares de la zona central se cantaba una cueca de velorio, ya sea de velorio de adulto, la viuda por ejemplo, tiene que bailar una cueca después de vuelta al cementerio, o en este caso la mamá del Angelito, pero son cuecas de velorio, con digamos la entonación y el toquillo, porque no son cuecas chicoteadas como con pañuelo al viento, no, porque es una cueca de duelo. La madre la baila con el pañuelo hacia la tierra, no da la vista al público, solamente como un ritual. Hablemos un poquito, don Mario, de las cuecas, pero antes que las cuecas, de la tonada. Bueno, las tonadas sí tienen, porque siempre la hacían con guitarra, con afinación por transporte. Tienen algo distinto, pero sí son tonadas tradicionales. Por ejemplo, la Chabelita canta una tonada que yo la aprendí, apenas tuve esa razón, que es ¿cuánto le digo yo? El carretero, no es el carretero, el ayuyero. El ayuyero, esa la cantaba en aquel Ortiz en Cagüí. Y yo la aprendí de chico. Y otras tonadas, por ejemplo, la Carmelita, es una muy característica que tiene, que cuando me vaya de aquí. Esa la cantaba casi siempre. Un día me contó mi padre que se la cantó cuando él se casó. La empecé a cantar yo acá, y mi taita se emocionó. Y yo le dije, ¿por qué se emociona? No, me dijo, ¿cómo no me emociona si esta me la cantó la comadre Carmela cuando nos casamos? Son tonas antiguas que se transmitían oralmente
de generación en generación. Toda mi vida y en un silencio. Toda mi vida y en un silencio. Sabiendo que no quiero estar en el mundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo. Adiós la tierra que piso y adiós la voz que levanto. Adiós la tierra que piso, adiós la voz que levanto. Adiós querida del alma y adiós mi querido encanto. Adiós querida del alma y adiós mi querido encanto. Lloraré toda mi vida y en un silencio. Lloraré toda mi vida y en un silencio. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el Para la noble compañía ya se acabó y se acabó. Para la noble compañía ya se acabó y se acabó. Así se acaban los gustos y así me acabaré yo. Así se acaban los gustos y así me acabaré yo. Lloraré toda mi vida y en un silencio. ¿Qué tipo de instrumento utilizaba? No, solamente la guitarra y solamente la cantora. La cantora, la Carmelita cantaba 3 días en un casamiento, pero solamente con guitarra y un tañador o tañadora. Eso. Y había personas buscadas para tañar. Mi abuela era buscada, la buscaban para tañar. Pues yo me acuerdo que era así, unos arrechunches que se llaman, pero que eran brillantes. ¿Cuándo usted empieza a escribir? Yo empiezo a escribir de lleno el año 85, con el terremoto de ese año. Hice varios versos, como decirle 2 o 3 versos relacionados con el terremoto del año 85. Y como fue tan trágico, yo empecé a dejar una constancia, porque yo primero que nada fecho los versos, los fecho, que es importante tener la fecha, y después empiezo el relato. Y también me acuerdo que el año 87 vino el Santo Padre Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II. Y ahí yo hice una secuencia de versos, son como 7 u 8. Parece que estuvo 6 días en Chile y yo, por lo menos cada día de donde eran dúos le hice un verso. Y también el verso que cuando supe yo que él venía a Chile, nos conmovió a todos. Y yo empecé a crear un verso imaginario, pensando lo que iba a podía suceder. Y lo hice de la siguiente forma. Dice: primera vez en la historia que un pontífice romano visitará a sus hermanos y aclaman de su persona. Procedente desde Roma, el mensajero de paz que guía a la humanidad por todas partes del mundo, el Papa Pablo II a Chile visitará. Será su recibimiento una alegría cabal. La comitiva papal posará en el aeropuerto. Miles pañuelos al viento se agitarán sin demora. La autoridad en esa hora rendirá altos honores. Haremos un arco de flores al Santo Papa de Roma.
y me creo que fue lo que sucedió, porque después lo vimos por la televisión y más o menos sucedió de esa forma. Hasta ahí me acuerdo, es más largo el verso. Y así, pues después cuando llegó, cuando besó la tierra, cuando le llegó el avión, cuando subió al Cerro San Cristóbal, la misa que hizo en la catedral con los seminaristas y gente de otros credos, después en el Parque O'Higgins, en la beatificación de Sor Teresita de los Andes, que yo viajé desde acá de San Vicente, también hice un verso por eso. Ese verso está publicado en la Lira Populares. ¿Cuál es la relación de su obra escrita con su vivencia aquí en San Vicente? Bueno, el pueblo nos encantó, su gente, su idiosincrasia, y de hecho mis padres vivieron acá y se durmieron acá. Nunca quisieron volver a la costa, y nosotros también, pues, y gracias a Dios nos dejaron acá donde vivir, y mi papá con su esfuerzo, honradamente, nos dejó acá esto, y aquí vivo yo y un hermano, y los demás hermanos tienen sus casas por aquí, pero casi todos aquí en San Vicente. Y de hecho yo he participado en el grupo Recolemo, en mi pasión, y llegué yo a radicarme acá ya de lleno en el 85, y me invitaron a participar en el grupo Recolemo. Después le hice varios temas Recolemo, yo soy el que compongo canciones, brindis, he hecho proyecciones folclóricas, cuadros guasos, con presentaciones de los temas en décima. ¿Y en su labor de recopilación usted qué fue encontrando aquí en San Vicente? Bueno, lo primero que descubrí es un cantor a lo divino. Fue cantor en su época, ya falleció el don Manuel. Y él era un hombre, no sabía leer ni escribir, pero tenía una capacidad, una memoria privilegiada. Él sabía versos a lo divino y a lo humano. Y yo lo fui recopilando cada vez más, relauches, coplas, coplitas, chivateo de cueca, lo que fuera. Y yo lo fui anotando, haciéndole un cuaderno yo. Por ejemplo, por el diablo, por Salomón, el rey Salomón, por el Apocalipsis, por padecimiento, por al humano también. Y tenía un verso de la cocinera, que es muy característico, lo recitaba siempre. Tiene que haber sido muy antiguo el verso porque pagaba 30 pesos por el trabajo de la cocinera. ¿Y se acuerda usted cómo era? Pero tenía que hacerle todo a la cocinera, imagínense, todo. Pero me acuerdo la primera décima solamente. Dice, necesito cocinera de 30 pesos mensual, debe de saber lavar y todo cuanto yo quiera. Ha de ser una soltera y tener precisamente rosada mejilla y frente, su gracia particular, su sonrisa en el hablar y muy blanquito los dientes. Y ahí se va, pidiéndole. Al final tiene que hacer las veces de esposa. Lucharle los zapatos, darle de comer al gato. Y como le digo, al final del verso, que no me recuerdo en este momento, tiene que hacer las veces de esposa. Por 30 pesos. Yo empecé a tocar por afinación la universal. Y me recuerdo que fue por allá cuando estaba haciendo el servicio militar, por allá como el año 75. Y empecé cantando, aprendiéndome la jardinera, que tenía un compañero que tocaba la guitarra y me enseñó las notas, y como yo sabía el raquío, no me costó nada. Pero esa fue la primera tonada que toqué con nota, la otra generalmente con guitarra traspuesta, por afinación por la campesina.
Claro, y ahí cuando uno toca la guitarra respuesta como que no, las notas no tienen nombre. Claro, no tienen nombre. Sí, pues si el cantor o la cantora la afinan a la idea de ella, pues a la voz, y cantan toda una noche, qué sé yo. Y de hecho las cuecas para la costa casi siempre usan, las cantoras usaban su estilo, como decirle, como casi muy pocas entonaciones, muy pocas variantes de entonaciones en las cuecas. Y era como la entonación de la cantora nomás. Y cantaban todas las cuecas con esa entonación, o como le digo, variaban muy poco. Sí, pero las cantoras tenían su entonación característica, y le salía bien porque era único. Claro. ¿Y qué ha significado para usted la música, don Mario? Harto, pues, significa la música, como que de repente uno está bajoneado y de repente pesca la guitarra y se olvida de todo. O de repente también me pongo, como le digo, a escribir, y sí, ya significa harto la música. Y hay gente que le gusta, como otros no. Yo antes cantaba mucho acá en San Vicente, fuera del conjunto, cantaba en los negocios, me ganaba mis lucas, pero esos negocios se fueron como terminando y ahora son muy pocos los lugares que hay para ofrecer nuestro canto. Los restaurantes casi nada, ya no permiten porque tendrán sus razones, la autoridad, no sé. ¿Cómo ve usted el panorama hoy día? ¿Usted ve que hay continuidad, por ejemplo, que hay jóvenes que se están dedicando a la guitarra traspuesta, a hacer versos, a cantar lo divino? ¿Cree que, cómo evalúa usted hoy día el panorama? El panorama tanto aquí en San Vicente como a nivel, no sé, por región o país. ¿Cómo lo huele usted? Yo lo veo en los conjuntos folclóricos, están tratando un poco de hacerlo lo que yo inicié y nadie lo hacía, un poco componer sus propios temas. Claro, y eso es bueno, pues es bonito, porque no solamente hay una etapa de recopilación, también de creación. Sí, de hecho yo cuando le presenté los temas al Rigolemo, inmediatamente los empezamos a trabajar y los grabamos. Hay un CD que se llama San Vicente, una postal. Hay 13 temas inéditos ahí del año, se grabó como el año 2000, sí, como 14 o 15 años atrás. Y en cuanto a los temas de guitarra traspuesta, hay pocos que lo practican. Y los jóvenes sí, como interesados en el verso, no he visto. Me gustaría que se interesaran más, pero no tienen conocimiento, yo creo, no hay monitores. En las escuelas, no sé hasta qué punto, porque desde que apareció el computador a mí no me vinieron a ver más los estudiantes. Antes del computador yo vivía con estudiantes en mi casa, llena la casa, cursos completos para hacer sus trabajos de folclore, de investigación, de esto mismo que hemos hablado, de todos los colegios. Entonces, si usted tuviera que dar un mensaje, Que se interesen por el folclore, porque el folclore es nuestro, no es de nadie. El folclore musical es nuestro. Entonces hay que preservarlo y mostrarlo, ¿ah? Para que no muera, porque hay tantas cosas que llegan del extranjero y ahí sí que los jóvenes, muchos jóvenes, toman eso. ¿Y por qué no tomar lo nuestro, bailar la cueca, sentirse orgullosos de nuestra danza nacional? Del canto a lo divino, que aprendan esta cuestión del verso, la paya, porque es bonito. Yo, por ejemplo, en los cuadernos que tengo es una historia que voy dejando en verso, por cada acontecimiento después importante. Por ejemplo,
la muerte de la princesa Diana, la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, la tragedia de Antuco, cuando murieron los 44 soldados, las Torres Gemelas. Ahí hay un trabajo bonito de las Torres Gemelas. Ahora último de los mineros. Y así, pues. Acá voy como dejando como un registro de lo que va pasando. Y sería importante que la juventud se interesara más, o que hubieran, por ejemplo, unos talleres donde enseñar la décima. Porque la décima no es fácil hacerla, pero tampoco es difícil. Estructurándola bien, es bonita. Es bonito el verso, como una historia, como un poema, como en poesía.